Bueno, vamos en esta primera clase, a hacer un repaso de la definición de números complejos, sus definiciones y operaciones elementales. ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es todo par definido de la forma z igual a x más y por y, donde identificamos a z como número complejo, x su parte real, y su parte imaginaria pura, y la i latina es la unidad imaginaria, que equivale a la raíz cuadrada del número menos 1. Esto deviene de resolver una ecuación, por ejemplo, como la del tipo x cuadrado más 1 igual a 0, que ustedes saben que en el campo real no tiene solución. El conjunto de los números complejos es el conjunto más extenso de todos los conjuntos de números, puesto que incluye a los naturales, a los enteros, a los racionales, a los irracionales y a los reales. Bien podemos decir que todo número real es complejo, todo número complejo no es real, sino más bien un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Así definido de esta forma, nuestro número complejo está definido en lo que llamamos la forma binómica. Los números complejos se grafican en un plano que se llama plano complejo o plano Z, es un plano cartesiano al que ustedes están acostumbrados a trabajar, y es un plano en el cual se distinguen dos ejes, el eje horizontal, que coincide con el eje real, todos los números allí son reales puros, o el eje imaginario, que es el eje vertical. La ubicación de cualquier punto en el plano complejo nos da un número complejo, z igual a x más y, que significa que va a tener una componente real y una componente imaginaria, como ustedes pueden observar, a través de proyecciones trigonométricas que nos van a servir para poder luego definir a nuestro número complejo en otra forma que sea la binómica. Propiedades de números complejos, vamos a nombrar algunas elementales, el resto son demostraciones que probablemente tengan que realizar en trabajos prácticos. Dados un complejo z igual a x más y por y y otro complejo w igual a más y por b, decimos si estos complejos son iguales en el caso de que las partes reales y las imaginarias sean iguales entre sí de manera biunívoca. Si tenemos que hacer la suma y la resta de números complejos, lo que se hace es sumar las partes reales por un lado y sumar las partes imaginarias por el otro en todos los casos. Si tenemos que hacer el producto de dos números complejos, z complejo por w complejo, y nuestro complejo está en forma binómica, lo que tenemos que hacer es operar a través de la distribución, o la propiedad distributiva, donde haciendo el producto entre cada uno de ellos y sumando las partes reales y las partes imaginarias, podemos obtener un nuevo complejo. Vamos a ver qué significa el complejo conjugado. El complejo conjugado, que está simbolizado con una rayita por encima de la z, es igual al número complejo x menos y por y. Es decir, lo que cambia es el signo de la parte imaginaria del complejo, de la y, de la y. Fíjense, de este gráfico podemos observar que lo que hace un número conjugado de otro número complejo es reflejarlo respecto del eje real. La parte imaginaria es la que cambia y la parte real es siempre la misma. El número complejo conjugado nos permite realizar la operación del cociente de los números complejos. Si tenemos que hacer z dividido w, ambos complejos, lo que se realiza es la multiplicación en el denominador y en el numerador por el conjugado del denominador. ¿Sí? En este caso, w raya. Esto hace que el producto entre un número complejo y su conjugado sea un número real. ¿Sí? Sea la diferencia del cuadrado de la parte real menos el cuadrado de la parte imaginaria. Y una vez resuelto que no haya ninguna variable compleja y en el denominador, se opera como
en los casos anteriores. Vamos a definir el número complejo en su módulo y su argumento. El módulo de un número complejo, simbolizado como el valor absoluto de z, es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y lo vamos a llamar con la letra R. Fíjense que el módulo de un número complejo es un número positivo siempre. Ahora, nosotros podemos también determinar un argumento, definido este argumento como el ángulo que va desde el eje real hacia el módulo del número complejo. A través de relaciones trigonométricas podemos ver que la parte real de un número complejo x es igual al valor del módulo por el coseno de la fase, y la parte imaginaria es igual al módulo por el seno de la fase. Por lo tanto, operando algebraicamente, podemos determinar cuánto vale esa fase, θ, y nos da que θ es el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real del número complejo. Por lo tanto, ya podemos definir ahora que tenemos dos elementos más para trabajar con números complejos, que son el módulo y el argumento. Aquí hay un dato fundamental, y es que si observamos el gráfico, vemos que los números complejos son periódicos en un periodo de 2π. ¿Sí? Quiere decir que cualquier número complejo, θ más 2k por π, sigue obteniendo la misma fase y llega al mismo valor de módulo. Basados en lo que vimos anteriormente, podemos trabajar con la definición de la fórmula trigonométrica y forma polar de un número complejo. La fórmula trigonométrica del número complejo z es igual al módulo por el coseno de la fase más i por el seno de la fase. Y el conjugado es el módulo por el coseno de la fase menos el seno de la fase. Una forma más concreta y que se utiliza mucho en lo que es la corriente alterna, por ejemplo, es expresar un número complejo de manera polar como el producto de el módulo por la fase. Fíjense que aquí, si bien no se escribe coseno más i por seno, se entiende que están incluidos. Cuando uno encuentra un número complejo expresado de esta manera, no es ni más ni menos que un número complejo en forma trigonométrica. Es R por el coseno de la fase más i por el seno de la fase. Si tengo que indicar el número complejo conjugado en forma polar, se le pone un signo negativo a la fase. Esta manera de expresar al número complejo z como un número en forma trigonométrica permite realizar operaciones de producto y de cociente mucho más sencillas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número complejo z igual a R1 por el coseno de θ más i por el seno de θ, y un complejo W igual a R2 por el coseno de beta más i por el seno de beta, si operamos algebraicamente y lo ordenamos a través de identidades trigonométricas, llegamos a que ese producto es igual al producto de los módulos por la suma de las fases en todos los casos. Demostración que bien pueden obtener de los apuntes que da la clase. Por otro lado, operando algebraicamente de manera similar, si hacemos el cociente, se llega a que el cociente de dos números complejos expresados en forma trigonométrica o polar es el cociente de los módulos multiplicado por el coseno de la diferencia entre las fases de cada uno de ellos. Ahora bien, si tomamos como válido esto que estuvimos viendo en la filmina anterior, podemos hacer la potenciación y la radicación de números complejos expresados en forma trigonométrica o polar. ¿Cómo sería la potenciación de un número complejo? Bueno, de manera genérica, el número complejo z a la n es igual al producto n veces del número complejo z por sí mismo. Por lo tanto, si recurrimos a la expresión anterior, tendríamos que multiplicar n veces el valor del módulo
y sumar n veces la fase, que se resume como lo siguiente. Z elevado a la enésima potencia es la enésima potencia del módulo por el coseno del enésimo producto de las fases. ¿Sí? Y entonces nos queda esta formulita. Hay un caso particular donde si el módulo es igual a 1, 1 a la n sigue siendo igual a 1, por lo tanto z a la n es coseno de n por tita más i por el seno de n tita. Fórmula conocida como fórmula de De Moivre. Muy bien. ¿Cómo será la raíz enésima de un número complejo? Bueno, vamos a trabajar con la definición de la raíz enésima. La raíz enésima de un número complejo en particular es igual a w, también complejo, siempre y cuando w a la n sea igual a z. Esta es la definición de la raíz enésima. Muy bien, si nosotros tenemos que nuestro complejo w, que es la raíz enésima de z, es ρ por el coseno de alfa más i por el seno de alfa, vamos a elevar este w a la n, que sabemos que es igual a z. W a la n es ρ elevado a la n por el coseno de n por alfa más i por el seno de n por alfa. Por lo tanto, igualando módulos y fases entre z y w a la n, nos queda que el módulo de la raíz es la raíz enésima del módulo de z, mientras que la fase n por alfa es igual a tita más 2kπ. ¿Por qué aparece este 2kπ por aquí? Por la periodicidad de los números complejos. Por lo tanto, la fase de la raíz enésima va a ser igual a tita, fase original del número complejo z, más 2 veces k por pi dividido n. Este 2k por pi ya habíamos dicho que aparece por la periodicidad de los números complejos. Y el valor de k va a ir desde 0 hasta n menos 1. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, un número complejo tiene una raíz cúbica repetida en 3 veces. La raíz novena de un número complejo van a ser 9 resultados, ¿sí? Con k desde 0 hasta n menos 1. Para cada uno de esos valores de k, lo único que va a haber es una modificación del valor de la fase. De manera que, si preguntamos cuántas raíces tiene un número complejo z, tiene k raíces, que son iguales al valor del índice de la raíz. Muy bien. Otra manera de expresar un número complejo es expresarlo en forma exponencial, como está aquí, como z igual a r por e a la i por tita. Esta forma de expresar un número complejo es muy interesante, más que nada en el trabajo ingenieril, cuando se trabaja, por ejemplo, con balanceo de rotores, ya sea en paralelo o no paralelo. Si recordamos el desarrollo en serie de Maclaurin, del análisis matemático 1, de la función e a la x, tenemos que e a la x es igual aproximadamente a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, etcétera, etcétera, más llegando a x a la n sobre n factorial. Si nosotros hacemos un reemplazo, cambiamos la variable x por la variable y por tita, y teniendo en cuenta la variación del signo de la i a la n, vamos a llegar a esta expresión, que e a la i por tita es 1 más i por tita menos tita al cuadrado sobre 2 factorial menos i por tita cubo sobre 3 factorial más tita a la cuarta sobre 4 factorial. Fíjense que la variación del signo es tal que es negativo o positivo para los pares, o es menos i o más i para los impares. Por lo tanto, nos queda una serie expresada como suma y restas, donde se entremezclan números complejos de reales. Si uno reordena esta expresión y toma la parte imaginaria y la parte real, queda esta última expresión de acá abajo, donde se puede ver
muy fácilmente que la suma de la parte real de esta serie es el desarrollo de Maclaurin del coseno del ángulo, mientras que la parte imaginaria es el desarrollo de Maclaurin del seno del ángulo. Esta expresión nos permite asegurar que e a la i por tita es igual a coseno de tita más i por el seno de tita. Fórmula que se conoce con el nombre de la fórmula de Euler y que permite avanzar en la definición de los números complejos. ¿Qué permite? Expresar un complejo en forma exponencial. Consideremos ahora e a la z. E a la z, desagregándolo en x más i por i, y operando con los exponentes, nos queda como e a la x multiplicado al coseno más i por el seno de tita. Donde ahora nosotros podemos decir tranquilamente que, aplicando el logaritmo, z es igual a r por e a la i por tita. Y esta es la forma exponencial de un número complejo. Z es igual a r a la i por tita. En esta expresión quedan expresados el módulo y la fase, recordando que el e a la i por tita es ni más ni menos que coseno más i por z. El conjugado de un número complejo expresado en forma exponencial es r por e a la menos i por tita. Las operaciones con números complejos responden a las operaciones y propiedades del álgebra de los exponentes, ¿sí? Mientras que esta nueva forma de expresar un número complejo z permite otras operaciones que son más sencillas de hacer, como el logaritmo y la exponencial compleja, si nosotros tuviéramos que trabajar con la forma binómica o la forma trigonométrica. ¿Cómo vamos a calcular el logaritmo natural y una exponencial compleja de un número complejo z? Bueno, por definición, el logaritmo de un número z complejo va a ser igual a w, que es un número complejo, si y solo si w e elevado a la w es igual a z. Recordemos entonces que e a la w es igual a r por e a la i por tita. Si nosotros de manera genérica consideramos que w es un número complejo binómico u más i por b, reemplazando en el exponente u más i por b, nos queda que e a la w es e a la u por e a la i por b. Si nosotros igualamos e a la u por e a la i por b con r por e a la i tita, tenemos la siguiente expresión. R va a ser e a la u. Por lo tanto, u va a ser el logaritmo de r, y r, ¿qué era? El módulo del número complejo. E a la i por b es igual a e a la i por tita, de manera que b es igual a tita más 2k por pi, y aquí agregamos el 2k por pi por la periodicidad del número complejo. De manera que, reordenando estas igualdades, podemos decir que el logaritmo natural del número complejo es igual al logaritmo del módulo más i por la fase más 2 veces k por pi. En el caso particular, si k vale 0, tenemos que el logaritmo es el logaritmo principal del número complejo, se simboliza con la letra L mayúscula, y a qué es igual ese logaritmo. Al logaritmo del módulo más i por tita. Aquí el 2k por pi no se tiene en cuenta. Si vamos a calcular una exponencial compleja, tenemos que z a la w es igual a u, de manera que aplicando logaritmo miembro a miembro, tenemos que el logaritmo de u es igual a w por logaritmo de z. Aplicando antilogaritmo, tenemos que u, que es el resultado de z elevado a la w, es e elevado a la w por logaritmo de z, donde w y el logaritmo de z pueden estar expresados en cualquier forma. Conviene aquí expresarlo de manera binómica. Muy bien, espero que les haya servido este video como una ayuda más para que tengan cuando lean los documentos que les dejó la clase. Nos vemos luego.